Disculpa, sino una explicación. Hoy no está con nosotros el invitado. Ayer estuvo con nosotros en el curso intensivo que tuvimos con servidores. Sin embargo, por razones de su propia congregación, él está comenzando una iglesia o está a punto de comenzar una iglesia nueva en un proyecto muy ambicioso en la Ciudad de México. Entonces también se le complicó algunas cuestiones. Ayer nos explicaba a los servidores la razón por la cual él no va a estar hoy con nosotros, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que al no haber otro predicador, estoy yo para predicar la palabra. Así que la disculpa, no está el hermano Tirso Rubin Jr. por cuestiones muy personales y entendibles. Así que si usted venía esperando al predicador, pues lástima, ¿verdad? Lástima. El Señor le va a hablar, eso es lo bueno de todo, ¿verdad? Hace unos años atrás, mi esposa en la ciudad de Las Vegas, justamente en un viaje, y no estaba apostando, estaba en un viaje, ¿verdad? Y me acuerdo que teníamos una invitada a predicar y había venido gente, se había promovido para que estuviera esta predicadora y había venido gente de otras congregaciones y pues mi esposa, la hermana al final no llegó y pues con gente de otra congregación esperando la predicación de la hermana que Dios usaba poderosamente. Pero mi esposa sacó el asunto porque yo estoy seguro que Dios no se mueve solo en nombres específicos con un nombre famoso, sino se mueve en su misericordia y en su gracia. Y yo sé que esta tarde Dios nos va a seguir bendiciendo a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Qué le parece si oramos esta mañana? Padre, te damos gracias. Eres bueno con nosotros. Eres fiel, Señor, y para siempre es tu misericordia. Y estoy seguro que en esa misericordia tú vas a seguir hablando a nuestro corazón, vas a seguir haciendo tu obra, porque lo hemos cantado, Señor, aunque no te veamos, tú estás obrando tu perfecta voluntad en nuestra vida. Y estamos seguros que a través de tu palabra tú seguirás obrando tu perfecta voluntad en nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu sangre preciosa que está sobre nosotros. Nos ponemos bajo esa sangre, bajo ese pacto. Pedimos a tu Espíritu Santo que venga a instruirnos, Señor. El soplo del Omnipotente nos instruya a nosotros, pero también instruya a mis hermanos, Padre, que van a escuchar tu palabra. Podamos ser edificados, Señor, podamos ser restaurados específicamente y podamos ser animados a continuar en la gran obra que tú nos has dejado frente a nosotros. Tenemos un desafío delante de nosotros y estamos seguros que con tu amor y con tu Espíritu lo hemos de lograr. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a entrar a la palabra. Estamos en la serie Refuerza tus estacas y bueno, voy a estrenar este aparatito que me acaban de prestar y gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Y vamos a recordar algunas cosas importantes. En la mañana estábamos hablando con el equipo de servidores y estábamos viendo toda la agenda que tenemos frente a nosotros. Ayer fue un día de mucha bendición, de mucho refrigerio para nosotros, porque como liderazgo pastoral queremos aprender, o hemos estado aprendiendo a honrar también a los que están sirviendo al Señor. Servir en la iglesia es un privilegio. Y llega un punto donde muchos ya están anhelando servir. Antes teníamos que decirte: oye, ¿no quieres servir, hermano? Ven, mira, necesitamos que nos ayudes. Ahora la gente se está acercando porque es una realidad. El servicio trae una bendición bien grande. Y ayer estábamos honrando al equipo de servidores a través de darles primero capacitación. Después tuvimos un desayuno. También agradezco mucho a los hermanos que estuvieron apoyando este proyecto y sirviendo mesas y preparando alimento. Y hoy estábamos diciéndole: hermano, ya terminó este curso, viene mucho trabajo que hacer, vienen muchas actividades que realizar y usted también como congregante está incluido. El ser de un equipo de servidores no es una elite de la iglesia, es una bendición, pero usted puede pertenecer a él. Ayer aprendíamos en relación con el libro de la Iglesia Relevante, porque sobre eso trató el curso de ayer. La Iglesia Relevante nos decían que los servidores somos facilitadores de milagros. Los servidores podemos hacer que usted se acerque a la presencia de Dios o entorpecer su relación con Dios de acuerdo a la primera actitud, la primera impresión que usted tiene. Yo le invito a cada uno de los que estamos en este lugar que entendamos eso. Si usted de repente distrae al de al lado, usted entorpece el milagro,
Por eso le hemos dicho mucho: guarde silencio, guarde compostura cuando está la predicación. De repente, sin querer, distraemos a las personas, ¿no? Entonces vamos a ser facilitadores de milagros en esta mañana, y vamos a entrar a la palabra y vamos a reforzar nuestras estacas, porque viene mucha tarea que realizar como iglesia. El día sábado tenemos una actividad, pero tenemos un previo. Si usted necesita o quiere apoyarnos en el ayuno, ya tenemos un grupo de 3 personas cada día, pero usted puede acercarse. Es decir, el lunes todavía hay oportunidad de que ayune, el martes, miércoles, jueves, pero el viernes se está convocando a un ayuno general. Toda la iglesia, todos los integrantes de Palabra de Vida vamos a estar ayunando a favor del proyecto de evangelismo que tenemos proyectado para el sábado. Vamos a ayunar de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Así que el día jueves tendremos un buen tiempo de intercesión. Les recordamos los cultos de intercesión. Vamos a tener un tiempo de intercesión. Venga, por favor, vamos a salir a la calle a orar. Vamos a estar pidiendo al Señor que Él se manifieste, porque estamos seguros de que este proyecto es un proyecto espiritual, donde tenemos que romper muchas cadenas en nuestra colonia, y seguro estamos que Dios se va a glorificar. Pero voy a hablar más de eso al final. Muy bien. Por eso necesitamos reforzar nuestras estacas, y estamos hablando de ello en esta serie. Si usted se acuerda, la semana pasada tomamos el texto de Isaías 54, versículos 1 al 3, que dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Estamos en la parte de reforzar nuestras estacas. Estábamos introduciéndonos y dijimos que la palabra reforzar nuestras estacas es la palabra hazak en el hebreo. Y esta palabra hazak es muy importante por lo que significa. Dijimos que la palabra hazak significa fortalecer, ser fuerte, endurecer, sostener, reforzar, reparar, resistir, y bueno, todo lo que está ahí apareciendo en la pantalla. Entonces necesitamos recordar lo que vimos la semana pasada. Dijimos que nuestras obras tienen que ser pasadas por el fuego. Las obras que usted realiza para Dios necesariamente tienen que ser pasadas por el fuego de la prueba, o aún por el fuego del Espíritu, porque Dios va a probar nuestras obras. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo en el libro de en 1 Corintios capítulo 3, versos 11 al verso 15. Cada uno de nosotros debemos analizar si las obras que realizamos o que estamos realizando son obras de oro, de plata, de madera, de heno o de hojarasca. De repente tú estás sirviendo a Dios en alguna área, pero por alguna situación la prueba viene a tu vida y tú reaccionas de una manera no tan positiva. Eso te va a causar daño a ti mismo. Como dice el apóstol Pablo, el daño viene sobre nosotros porque el fundamento va a seguir firme, y el fundamento es Cristo. Nosotros debemos sobreedificar sobre ese fundamento que es Jesucristo. Esta iglesia no tiene otro fundamento más que el Señor Jesucristo. Por eso estamos hablando en esta serie de que tenemos que tener la doctrina correcta. Como iglesia, nuestro deber es reforzar nuestras estacas, y primero en relación con la doctrina correcta. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. La palabra doctrina en el griego es la palabra didasco. Y como cristianos necesitamos retener la sana doctrina, una doctrina de verdad fundamentada en la palabra de Dios. Nuestra doctrina no está fundamentada en una denominación. Gracias a Dios por las denominaciones, porque son como un cobijo para nosotros, pero más gracias a Dios por el cuerpo de Cristo, porque a través del cuerpo de Cristo es donde Dios se glorifica. Y es que usted y yo somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia. Pero sí es muy importante preguntarnos si estamos teniendo la doctrina correcta. Y el mandato del apóstol es: retén la doctrina, refuerza tu doctrina. Pregúntate qué tanto sabes de la palabra de Dios, y si esa doctrina te está llevando a ser una mejor persona, o te está llevando solamente a ser una persona orgullosa de lo que tú eres. Porque hay mucha gente que tiene doctrina, sabe la Biblia al derecho y al revés, conoce tanto, y a veces hasta juzga al que no sabe la doctrina. Pero esa doctrina tiene que llevarte a una transformación. Si esa doctrina no te está llevando a la acción, tendrías que preguntarte si estás llevando a cabo bien esa doctrina, o si tienes bien la doctrina. Porque el apóstol Pablo dice que tenemos que retener la doctrina que aprendimos
sea por palabra o por carta nuestra. Está hablando de los escritos que él hacía, pero hoy en día como iglesia tenemos una doctrina completamente basada primero en Jesucristo, pero también en su palabra. Así que para poder seguir adelante como iglesia tenemos que dejar las fábulas y las corrientes humanistas. Tenemos que dejar atrás esas vanas palabrerías en las que de repente nos entablamos con la gente. Ahora que salgamos a evangelizar, no le vamos a hablar a la persona de nuestra denominación, no le vamos a hablar tanto de nosotros a la persona, vamos a hablarle de aquel que nos cambió y se llama Jesucristo. La gente está aburrida de escuchar doctrinas de hombres. Necesitamos volver a la palabra correcta. Así que, hermano, nuestro deber en este asunto de reforzar nuestras estacas tiene que ver con el asunto de la doctrina. Y creo que es interesante preguntarnos cómo está nuestra doctrina, porque muchas veces la doctrina pura que mucha gente se jacta tener es la doctrina que menos te lleva a la acción. Y tenemos que ir a la doctrina correcta, donde Jesucristo dijo: por tanto, id. Y la semana pasada aprendimos que esa palabra id quiere decir que mientras voy haciendo lo que yo tengo que hacer diariamente, estoy predicando la palabra. No tienes que dejar de hacer lo que haces, porque la palabra id es que mientras vas caminando, tú vas haciendo tu obra con la gente. El testimonio que nosotros damos como creyentes debe ser algo espontáneo, que surja a cada momento. Es nuestro ADN, hermano. Cuando una iglesia de verdad tiene en su ADN el hablar de Cristo, no necesita un día específico como ahora, pero gracias a Dios porque lo vamos a hacer. Pero yo creo que usted siempre está hablando la palabra donde quiera que usted se para. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Ayer aprendimos algo y de hecho nos confrontaron. Este pastor, ahorita que Isaac habló, preguntó a su nombre y gloria, me acordé del pentecostalismo de hace años, ¿verdad? Eso ya de repente como que cayó en desuso, ¿verdad? Y como que de repente se volvió una muletilla para muchos, ¿no? Pero ayer el pastor estaba preguntando y decía: ¿cuánto tiempo hace que no traes un invitado a la iglesia? Porque eso era lo normal en el tiempo antiguo. Las iglesias cristianas de hace 20 años, 15 años atrás, todos los domingos tú invitabas a alguien. Me acuerdo el hombre que me casó a mí, el reverendo Adolfo Márquez, a mí, a mi esposa, un hombre de Dios. Me acuerdo que él nos decía que él le pagaba a los borrachines para que fueran a la iglesia. Les decía: oigan, yo les voy a dar, ¿cuánto ganan ustedes por hora? No, pues tanto. Ah, bueno, te doy tantas, te contrato por 2 horas, vamos a la iglesia. Y se los llevaba a la iglesia y les pagaba. Dice que al principio les pagaba, pero ya después llegó un punto donde le dijeron los borrachines: no, sabes que ya no nos pagues, vamos porque queremos. Es decir, que eso es lo que movía el corazón de las personas en el tiempo antiguo. En el tiempo, me refiero a antiguo, ya los que somos un poquito avanzados ya lo vemos como tiempo antiguo, ¿verdad? Pero estoy hablando de 20 años atrás, 15 años atrás. La iglesia de ese tiempo tenía en su genética el predicar la palabra. Y usted debe tener esa genética, no solamente de predicar cada ocasión y de buscar una plataforma específica. El buen evangelista predica donde sea y a la hora que sea y con la persona que sea, pero también invita a las personas a la iglesia, porque eso habla de su buen testimonio. Esa es la doctrina correcta. Ahora, entrando a este punto, necesitamos preguntarnos y revalorizar nuestra doctrina. Y bueno, ahí está el texto, que tomemos en cuenta y podamos reforzar lo que sabemos. Por cierto, si usted todavía no es bautizado, hermano, necesita practicar ese hábito del bautismo. El bautismo no nos salva, pero es necesario tenerlo bien en nuestra vida, porque el bautismo es un paso de obediencia. Y en unos días más lanzaremos la convocatoria para volver a tener bautizos, y estamos viendo la posibilidad de tenerlos nuevamente en la congregación. La última vez que tuvimos bautizos fue aquí en la congregación. Batallamos mucho con la alberca que nos prestaron, pero al final se pudo lograr y creo que fue un culto muy muy emotivo. Así que estamos planeando volver a tener unos bautizos dentro de la congregación. Ya si usted no se ha bautizado, es buen tiempo para hacerlo. Muy bien. Ahora, después de hablar de la doctrina, necesitamos hablar de algo que se llama compromiso. Y para poder fortalecernos, necesitamos urgentemente fortalecer nuestro compromiso. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 1, verso 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ayer nos hablaron del libro La Iglesia Relevante. Hay un capítulo que se llama Verdes y Gordos, o Gordos y Verdes.
Y pues yo creo que nada más nos falta la playera verde para ser gordos, ¿verdad? Pero está hablando, el Salmo 1 dice que debemos ser árboles frondosos. Y la palabra frondoso se traduce como gordura. Así que hermano, pues para allá vamos, gloria a Dios por ello. No estamos tan alejados de la palabra. ¿Cuántos se gozan por eso? No, no es cierto, no se refiere a su salud, hay que cuidarla. Pero sí habla de ser alguien gordo, alguien grueso, alguien firme. Y nos decía ayer el pastor, no es lo mismo tomar una ramita de ese árbol de unicel y quebrarla a querer cargar, por ejemplo, una palmera. Para cargar una palmera necesitas maquinaria. Un solo hombre no puede arrancar una palmera. Ahora, yo te quiero hablar de algo más que una palmera. La Biblia nos habla siempre de la palmera, pero hay un árbol en la Biblia que a mí me impacta de verdad, hermano, y es el árbol del olivo. ¿Cuántos conocen el árbol del olivo? Miren, ¿y sabe usted algo acerca del árbol del olivo? Dice la Biblia que cuando Noé sale del arca, estaba escuchando una predicación, les estaba compartiendo al equipo que me reúno con ellos los miércoles sobre que tenemos que escuchar buenos predicadores, no predicadores que prediquen tonterías. Hay un predicador que a mí me está ayudando mucho, me bendice su prédica porque me impacta, Samuel Rodríguez. Yo no sé si alguien de los que está con nosotros los miércoles se puso a analizar a Samuel Rodríguez, pero hay un sermón de él que a mí me impacta mucho. Y él habla sobre el asunto del diluvio y habla del cuervo y la paloma. Dice, él es su tema, se llama el cuervo y la paloma. Y habla, dice, cosas muy interesantes, pero me llama la atención cuando dice que Noé cuando entra al arca, dice que el arca estaba acá. Pero cuando sale del arca o cuando el arca termina el diluvio, el arca está arriba. Y él siempre dice, me gusta mucho lo que dice, porque él dice que cualquier problema que tú enfrentas debe llevarte acá. Porque si estás pasando por enfermedades, por desánimos, por crisis, Dios no quiere llevarte abajo, Dios quiere llevarte a más alto. Y me gusta mucho cuando habla sobre eso. Si usted puede revisar esa predicación, le va a beneficiar mucho. Pero bueno, estaba viendo sobre el árbol del olivo, porque cuando la paloma sale del arca, porque la envía Moisés, Noé, dice que envía primero a un cuervo, y el cuervo representa lo muerto, representa esa vieja naturaleza que a veces traemos. A veces nos gustan más las cosas viejas, nos gusta más el pasado, y el cuervo representa eso. Y dice que el cuervo se quedó volando porque encontró carroña, pero la paloma regresa. La paloma representa nuestra nueva vida en Cristo y representa al Espíritu Santo. Y cuando la paloma regresa la segunda vez, dice que trae una rama de hoja de olivo en el pico. Y todo el mundo conocemos la figura de la paz como la paloma con la rama de olivo en la boca, pero hemos tomado poco tiempo para hablar del árbol del olivo. ¿Por qué el árbol de olivo permaneció? Porque era el único árbol frondoso que podía superar un diluvio. ¿Sabe? Encontré que estos árboles llegan a vivir hasta 2000 años. De hecho, en Jerusalén hay un árbol protegido por un hombre. Creo que ese árbol, según las estadísticas, lleva más de 6000 años de existencia. Y es un patrimonio cultural de Israel. Eso me llama la atención porque del olivo o del árbol de olivo sale el aceite, y el aceite representa la unción, y usted y yo tenemos que estar llenos de la unción del Espíritu Santo. Y me encanta mucho porque este árbol del olivo, dice la historia, aunque la Biblia lo corrobora, que el árbol del olivo puede superar incluso fuegos. Es decir, el fuego puede acabar con el árbol de olivo aparentemente. Puede quedarse totalmente pelón el árbol, pero el árbol vuelve a reverdecer. Por eso el profeta Isaías dice que aunque el tronco quedare desnudo, de todas formas va a reverdecer. Cuando dice la palabra que tenemos que ser como árboles plantados, yo me imagino que se está refiriendo al árbol del olivo. Que aunque vengan problemas, que aunque venga crisis, tú te fortalezcas en Dios, y aunque el fuego de la prueba, de la crisis, de la lucha acabe contigo, tú reverdezcas para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Eso se llama fortalecer nuestro compromiso. Para poder crecer, para poder expandirme, primero necesito estar plantado. Y estos árboles llevan más de 2000, 6000 años plantados. Necesitamos estar arraigados, cimentados en la doctrina correcta. Plantados tiene que ver con identidad, con pertenencia, con familia, porque Dios pensó en la iglesia como una familia.
Estar plantado significa roles definidos también. Estar plantado significa estar en Cristo, y las corrientes de agua representan la doctrina correcta. Porque dice el Salmo que estemos plantados junto a corrientes de agua. Si yo estoy plantado en una congregación, si yo estoy plantado en Cristo y tengo la doctrina correcta, estoy seguro que yo voy a crecer. Sin embargo, hoy en día nos encontramos con un problema. Y el problema es que yo veo en las congregaciones 4 tipos de creyentes. Y yo esto lo he hablado en algunas ocasiones y me gusta repetirlo en la congregación, porque es necesario preguntarnos cada cierto tiempo dónde nos encontramos hoy. Me acuerdo uno de mis profesores que nos daba una clase en el seminario, nos decía que donde tú te sientas, ahí te encuentras. Es decir, que el sentarte en un lugar en la iglesia representa espiritualmente tu lugar donde tú te encuentras. A lo mejor te gusta estar adelante, significa que tu relación con Dios la quieres ir a llevar a más. A lo mejor de repente empezaste sentándote adelante, pero después empezaste, pues ahora me siento en medio. Entonces eso representa que tu vida va en retroceso. Y hay gente, lo pido disculpas a los que llegaron tarde y están hasta atrás, ¿verdad? Pero este pastor decía que de repente sentarte atrás representa muchas veces que tu vida espiritual está en esa expectativa nada más. De repente hay gente, yo le digo mucho a los servidores, de repente me pongo un poquito enérgico, porque el servidor, en vez de ser una persona que esté poniendo el orden, está distrayendo, está con su celular, está acá. Hermano, cuidado con eso, porque eso habla de que no te estás metiendo al nivel que Dios quiere que seas. Y yo quiero hablarte hoy de 4 tipos de creyentes que están en las congregaciones hoy. Mire, el primer tipo de creyentes son las multitudes. Dice la palabra que grandes multitudes seguían a Jesús. Y hoy en día vas a ver miles de gentes congregadas en una iglesia. Ahorita en este mismo horario hay millones de personas en Latinoamérica congregándose. Ayer, que es para nosotros, para ellos ayer fue domingo, algunos del otro hemisferio, ayer se congregaron miles de personas. Es decir, que hay multitudes siguiendo a Jesús, pero ¿cuántas de esas multitudes de verdad están comprometidas? Y tú puedes ser de la multitud que sigue a Jesús de lejos, porque Jesús hace milagros, porque Jesús hace maravillas. Pero cuando Jesús habla de tomar su cruz, esas multitudes comienzan a desaparecer. En las iglesias, aquí en esta congregación, tú puedes ser parte de la multitud. Puede ser un creyente que viene aquí a la iglesia y dice: no, pues está padre, y yo voy a seguirte, Señor, porque aquí siento bonito, porque aquí siento la unción. Pero cuando empiezan los catorrazos, porque seguir a Cristo implica que no te va a ir bien siempre. Si tú eres de la multitud, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a ir. Porque las grandes multitudes le seguían, pero después lo abandonaron. Ojalá y no seas de la multitud. Hay otro tipo de personas que son los congregantes. Esas personas que ya no son parte de la multitud son los que quieren una iglesia cómoda, donde ser fieles adoradores, donde ofrendar, diezmar, porque ya ofrendan, ya diezman, ya de repente se involucran un poquito en el compromiso, pero nunca van a dejar su zona de confort, nunca van a dejar que su agenda sea cambiada por lo que Dios quiere hacer en ellos. Son congregantes, sí, pero cuando le dice: hermano, necesitamos de usted, hermano, ¿qué cree? Que ese día no puedo. Perdóneme, pero ya estaba ocupado. Ya lo tenía de hace 6 años. Algunos me han dicho: ya tenía mi compromiso hace 6 años, hermano. Son congregantes, tampoco están comprometidos. Ya avanzan un poquito, ya son un soporte para la iglesia, porque cuando de repente hay proyectos levantan la mano y dicen: yo apoyo, hermano, anóteme en el ayuno. De repente vienen al cuarto de oración. Son congregantes, pero no son los que Dios quiere que sean, porque tenemos que ir más allá. Después de los congregantes, yo encuentro a los discípulos. ¿Cuántos de aquí podemos decir: yo soy discípulo de Jesús? Porque la palabra discípulo ya no son de las multitudes, ya no son de los 500, porque las congregantes son o representan a los 500. Porque cuando Jesús asciende al cielo, dice que lo vieron más de 500 personas. Pero en el aposento alto solo encontramos a 120. Esos discípulos ya están un poquito más comprometidos, son parte de los 120, les gusta estudiar la palabra, quieren lo que su maestro tiene. Dicen: wow, yo quiero la unción que tiene el pastor fulano, yo quiero ser como sutano. Y está bien que sean discípulos. El día miércoles hablábamos de ese asunto. El discípulo tiene que parecerse a su maestro.
Y nuestro maestro es Jesucristo, pero también hay una parte de nosotros como pastores que se transmite hacia ustedes. Son discípulos, es correcto, es bueno ser discípulo. Quieren la unción del ungido, el poder de lo alto, quieren gozar del beneficio de los nombres de sus maestros, pero esperan a que llegue el tiempo, a que llegue el tiempo de persecuciones. Y muchas veces algunos desaparecen. Porque aún esos 12 discípulos de Jesús no estaban en la cruz. No estaban ahí. Pedro le dijo: Señor, lo que tú quieras que yo haga, lo voy a hacer. Yo te voy a seguir hasta la muerte. ¿Cuántos discípulos en la iglesia han dicho eso? Hermano, con usted hasta morir. Y yo he escuchado muchas de esas palabras a lo largo de estos 18 años de pastor. Al principio me las creía y decía: gloria a Dios por este hermano, se va a morir conmigo en la raya. Era yo bien crédulo. Pero conforme va pasando el tiempo te das cuenta que esa gente que te dice que va a estar contigo hasta el final, a veces solamente son palabras. Los discípulos de Jesús son buenos, pero Dios busca algo más que discípulos. Entonces, tal vez no te encuentras en la multitud, tal vez ya pasaste a ser congregante, o tal vez ya diste el salto a discípulo. Gloria a Dios por ello, eso es bueno. Pero cuando vengan las crisis, ¿dónde te vas a encontrar? Hay un último nivel que para muchos les incomoda, pero es el nivel de hijos. Claro, yo lo he dicho muchas veces, yo no quiero a mí que nunca me digan papá José Luis. Yo he visto lugares donde mi papá, mi apóstol, el papá, mi papá, papacito, papá, papito. Y bueno, yo respeto eso, pero yo no me sentiría cómodo que me dijeran papá, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia habla del asunto de ser hijos. Puede ser congregante, puede ser multitud, puede ser discípulo, y está bien, pero Dios siempre quiere llevarte a más y fortalecer nuestro compromiso. Si queremos expandirnos, si queremos ir más allá, tenemos que aprender a tener identidad de hijos. La Biblia lo dice en el libro de Juan. Jesucristo dijo: el esclavo no queda en casa para siempre. Pero dice: el hijo sí queda en casa para siempre. Yo sé que usted dirá: mano, pero es que usted no me engendró a mí. El asunto de ser hijo no es un asunto de engendramiento. Y lo vamos a aprender hoy, porque el asunto de ser hijo es una decisión que tú tomas. Y creo que es importante entender que para poder ser verdaderos hijos de Dios y permanecer en su casa para siempre, para poder ser un árbol de olivo, para poder ser una palmera, necesito ser hijo. Y usted dirá: amén, yo soy hijo de Dios, gloria a Dios por los hijos de Dios. Pero también Dios puso congregaciones donde debemos pertenecer. Y ayer me llamó la atención lo que el pastor dijo en medio de las tantas cosas que mencionaba. Decía: esta es la iglesia donde van a crecer tus hijos. Decía alguien por ahí: la iglesia donde conociste a tu esposa. Y Paco se gozaba, decía amén. Está todavía enamorado. Aquí en esta iglesia tú tienes que hacer memoria de lo que recibiste aquí. Y el hijo se va a quedar en casa para siempre. No, pastor, pero yo tengo la visión de irme a plantar otras cosas. Claro, pero con una identidad de hijo. Ahora, ¿cómo logramos eso? No cualquiera puede llegar a ser un hijo. Y de hecho, como te digo, el asunto de ser hijo es un asunto de decisión. Y quiero hablarte de algo que a mí Dios me dio apenas hace unos días. Tal vez este sermón de compromiso lo he hablado en algunas ocasiones en la congregación, en diferentes épocas. Pero yo bendigo a Dios no es que no ores a Dios, pero hay momentos donde Dios te despierta en tu cama para irte a orar. Y de verdad es maravilloso. Yo estando un día en la madrugada vine aquí a orar, y esa palabra que le voy a compartir ahorita, Dios me la dio. Y es complicado decir Dios me dio esta palabra, porque de repente te puede sonar como qué espiritual el pastor, ¿no? La gente lo toma como un poquito, entonces viene un rema fuerte. No, es algo que Dios me dio para mí. Y hay cosas que tú le preguntas: oye Dios, esto que me diste para mí, ¿lo debo compartir o me lo guardo? Porque muchas veces Dios nos da un secreto y vamos corriendo a decírselo a todo el mundo, y ya lo estamos predicando el otro domingo, ¿no? No, tienes que filtrarlo. Si la palabra que Dios te dio es para ti. Yo siempre he dicho eso.
Porque a veces lo escucho predicar y dice, es que Dios me dijo, bueno, y yo le he dicho, bueno, pero eso que Dios te dijo, yo siento que es para ti, no es para la congregación. Y a veces venimos bien emocionados para sonar súper espirituales. Hermano, es que a mí Dios me habla. Casi, casi tiene mi celular el Señor, mi número directo, y me llama todos los días a las 7 de la mañana. Estoy hablando con el Señor y Él me habla. Qué bueno, gloria a Dios. Pero hay cosas que Dios te dice que tú las debes guardar. Y yo leí este pasaje mientras estaba orando. Dice Proverbios 31:2. Dice: ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Y cualquiera dice, bueno, pues es un salmo, el Salmo 31 habla de Lamec, y después viene la mujer virtuosa. Y yo ese día estaba leyendo mi devocional ahí en la mañana, y me acuerdo que de repente dije, bueno, ¿y esto qué? O sea, como cuando tú de repente estás leyendo y el Señor te lleva directamente un versículo. Entonces, bueno, a ver, Dios, ¿qué me quieres decir con esto? Hermano, recuerde que la oración tiene que ver con tiempos de silencio también. Saber escuchar la voz de Dios. A veces le hablamos tanto: Dios bendice, Dios prospérame, Dios sáname, Dios esto, y entonces Dios dice: espérame, déjame, quiero hablar contigo. Y tú: espérame, Dios, todavía no acabo. Entonces hay momentos, porque hay un libro que estoy a punto de pedir en línea que tiene que ver con, mire, sé que a muchos les va a pegar un poquito esto, pero ¿sabe que en un tiempo la iglesia tradicional había gente que se retiraba a buscar el rostro de Dios y que no hablaba? Conoce un poco la historia usted de la iglesia cristiana y primitiva. Hubo un grupo, no sé cómo le llamaban, bueno, eran como monjes que se apartaban a comunidades muy lejanas y hacían voto de silencio. Así como había gente que hacía voto de castidad, había gente que hacía voto de silencio, no hablar, porque querían encontrarse con su Creador. Y ese libro, cuando vi la sinopsis, dije: este lo voy a pedir, porque me llama la atención esa historia de cómo los grandes místicos, la palabra místico para algunos les pega, pero a veces los seres humanos en esta época en la que vivimos nos asusta el silencio, ¿verdad? Pon música porque se siente sola en la casa. Prende la tele, ¿no? O grita, haz algo porque el silencio incomoda. De repente en una charla, cuando hay silencio, como que se siente un incómodo, ¿no? Y ayer decía el hermano, hacía el ruidito del grillo, ¿no? Cri, cri. Pero hay momentos donde yo tengo que guardar silencio. Y en ese proceso de silencio el Señor me dice: esto que yo voy a compartir ahora es algo que yo recibí y que le pedí: Señor, esto debo compartirlo con la congregación, porque yo tengo que ser un hijo, pero ¿qué clase de hijo soy? Y mire, dice la palabra en el Salmo 68, versos 5 y 6: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Perdón, ya me fui, me dijeron no le vaya a apechurrar 2 veces, pero yo de necio. Y es que estoy como niño con juguete nuevo, ¿eh? Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Ojo, yo veo aquí como Dios, a Dios como Padre, perdón. Yo veo a Dios como Padre en este pasaje. Y dice, normalmente siempre nos enfocamos en la parte A del versículo. Dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas. Gracias. Y entonces normalmente ahí nos quedamos, pero hay una parte que tiene que ver con las consecuencias de no ser hijo. Mucha gente dice: no, es que yo no creo eso de la paternidad. La paternidad está en toda la Biblia, y donde quiera que tú la veas vas a encontrar a Dios como Padre. Que otros han querido como tomarlo para que tú eres mi hijo y me tienes que proveer, así que lo siento mucho. Tú eres mi hija y tienes que atender a tu nieto, a tu hermano, a Leví, tienes que cuidarlo. O sea, de repente hay pastores que han abusado del asunto de la paternidad y han hecho de esto una doctrina torcida. Pero la paternidad de Dios está en la Biblia. Y de repente vemos a un Eliseo que le dice a Elías: Padre mío, Padre mío. Y luego vemos a un Gedeón que cuando él va a pelear, su pueblo no le dice Gedeón, van a gritar así, sino ellos dicen: vamos a gritar por Jehová y por Gedeón. Estaban entendiendo el nombre de Gedeón como su padre espiritual para la guerra.
Entonces, este asunto de paternidad está en la Biblia y veo a Dios como padre de huérfanos, porque muchas veces se me acabó el tiempo, yo también anoté aquí, ¿verdad? Sé que me quedan 10 minutos. Entonces, de repente nosotros como creyentes, ¿y cómo se apaga? Ahí, gracias. Entonces, de repente como creyentes nos vemos huérfanos, venimos a la iglesia en una orfandad. Por eso servidores tienen que buscar y tienen que leer ese libro, La Iglesia Relevante, porque habla de eso precisamente. A la iglesia llega gente con orfandad. Y Dios dice: aquí hay lugar en mi casa. Pero advierte, si tú no te vuelves parte de mi familia, entonces vas a estar en cautividad, porque no eres hijo. Y por eso mucha gente está en la cautividad de la pobreza, de la enfermedad, del desánimo. Está metido en la esclavitud de las fases cíclicas, porque no ha sido hijo. Pero luego dice: mas los rebeldes. Porque de repente hay gente que dice: yo ser hijo de una casa, no, mi pastor es Dios. Y luego dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gloria a Dios. Pero cuando estás enfermo, ¿a poco no necesitas un pastor físico que ore por ti? Pues dile a Jehová tu padre, claro que él ora por ti, pero tú quieres que alguien venga y ponga manos y te ponga aceitito y por lo menos te diga: hermanito, échale ganas, ya no se me agüite. Eso lo buscas. Pero los rebeldes aquí ellos dicen: no, yo no, mi Dios es mi padre y ya con eso es suficiente. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren. Los rebeldes, dice aquí, van a habitar en tierra seca, sequedad espiritual. Y una persona que entiende esto en la Biblia, la tierra seca representa los desiertos. Y cuando el demonio sale del hombre, ¿dónde es donde va a buscar lugar? En los lugares desiertos. Por eso hay cristianos, fíjese bien, ojo con esto, cristianos influenciados por demonios, porque no son hijos. Mire, ya voy a terminar con esto. 3 clases de hijos. Número 1, hijo mío, dice la primera parte. Y eso tiene que ver con los hijos nacidos en casa. No, hermano, yo no soy de esos. Yo llegué aquí ya convertidito. Mi pastor, mi papá espiritual fue fulano. Adelante, gloria a Dios por ello. Pero los hijos nacidos en casa, y aquí lo anoté, son aquellos como los que tenía Abraham. Esos hijos que dice la Biblia que cuando él salió a pelear por Lot, a defenderlo, dice que agarró a 318. Y dice, y especifica, dice, y con esos 318 que eran los nacidos en su casa. O sea, no que solo tuviera 318, sino que tenía más criados. Pero él dijo: vamos a seleccionar a los nacidos en casa. Y algunos dicen: bueno, ¿y por qué lo menciona la Biblia? Es una estrategia de guerra. Tú vas a llevarte a la guerra a alguien que se va a morir en la raya por ti, ¿o no? No te vas a llevar a alguien que te puede dar la puñalada por la espalda, ¿verdad que no? Necesitas entender esto: los hijos nacidos en casa. Y aquí hay gente que nació en casa, que vino y dijo: aquí Dios me tocó, en ese rincón, antes ahí estaba el altar y ahí Dios me bautizó con el Espíritu. Y tú recuerdas, dices: ahí fue, ese fue mi lugar. Son los hijos nacidos en casa. Pero luego están los hijos de mi vientre. Y me gusta porque la Reina Valera actualizada traduce la palabra hijo de mi corazón. Y esto es interesante: hay hijos que no nacieron aquí, pero hay otros hijos que son hijos del corazón. Hijos que de alguna manera a lo mejor llegaron de otra congregación, pero entonces algo les impactó y dice: aquí, este es mi lugar, siento que aquí debo de estar. Y ellos voluntariamente dicen: hágame un orificio en la oreja, pastor, porque yo quiero pertenecer a esta congregación. Son los hijos del corazón. Porque según Deuteronomio 15:16, había un tiempo en el jubileo donde los esclavos tenían que ser liberados. Y había un punto donde un esclavo podía decir: oye, pero pues ¿a dónde me voy si el único lugar que conozco es este? El único padre que tengo eres tú. El único trabajo que sé hacer es este. Por lo tanto dice que tenían que ir con los ancianos.
Y los ancianos decían: ok, no te vas a ir de aquí, ahora vas a ser ya no esclavo, vas a ser hijo. Y le hacían un orificio en la oreja voluntariamente con una lesna, lo llevaban a la puerta y decían: ahora eres hijo y entonces tienes herencia con tu padre. Es un asunto de decisión. Los hijos del corazón, los que te aman a ti, porque tenían que decir, era como un protocolo, decir: ok, yo no nada más quiero ser hijo, no nada más quiero la herencia, sino decían ellos: te amo a ti, pero también amo a los tuyos. Amo a Cecia, amo a Josué, amo a Leví, amo a Abigail, y también amo a tu esposa, a tu mujer, a tu esposa Alejandra, y entonces me va bien contigo. Eran tres cosas, un cordón de tres dobleces: amar a ti, amar a los tuyos. Por el tercer asunto muy importante: me va bien contigo. Porque el asunto de paternidad trae cobertura. No vamos a decir que eso, conmigo les va a ir de maravilla. No, es algo que Dios da, la gracia que Dios da. Hay gente que le empieza a ir bien, pues hermano, aquí llega esta iglesia y Dios restauró mi familia. Son los hijos del corazón. Probablemente ya estás involucrándote en qué clase de hijo eres o qué clase de hijo te gustaría ser. Pero hay un tercer, porque dice: hijo mío, hijo de mi vientre. Y luego dice: hijo de mis deseos. Y la palabra deseos es la palabra neder en el hebreo. Son los hijos prometidos. Cuando estaba yo en ese cuarto de oración, me acordé de tantas promesas que Dios nos dio hace muchos años. Yo no podía hacer otra cosa más que llorar, recordando que Dios siempre es fiel. Pudo haberte prometido cosas hace 20 años y a lo mejor tú ni te acuerdas de ellas, pero hay un momento donde Dios dice: ¿te acuerdas que yo te dije esto? Y lloraba porque hace muchos años alguien me dio una palabra y yo de momento yo se lo dije, yo no la creí. Pero esa palabra Dios me la recordó hace un tiempo. Porque cuando Dios te da hijos que todavía no nacen, sabes que tarde o temprano van a llegar y te van a cambiar la vida. Y nosotros teníamos en nuestra mente, como padres, hablo de padres naturales, yo quería solo 2 hijos. De hecho yo decía: pues ya con el primero ya es ganancia, porque mi esposa sufrió mucho para tener al primer bebé, a Josué. Perdimos 2 antes de él. Y recuerdo que yo decía: Señor, pues ya con que me des uno, ya con eso estoy feliz. Pero si te place, pues darme 2. Y yo decía: Señor, pues una parejita. Si ya tengo a Josué, pues ahora mándanos una niña. Y Dios nos mandó a Cecia. Y yo dije: gloria a Dios, punto final. Me entró el espíritu millennial y dije: ya. Pero alguien por ahí dijo: tú vas a tener 4. Y fue una persona que tampoco conocíamos, nos profetizó. Yo dije: este profeta está loco. Nosotros no sabe que solo 2. Después, como un momento muy emotivo, llega Abigail y nos cambia la vida. Y bueno, total, ya. Ahora, el año pasado fuimos choqueados literal por un hijo de la promesa que estaba prometido y que Dios dijo: tiene que llegar, yo te prometí 4. Y entonces me evoco al asunto espiritual. A veces hay hijos que no nacieron aquí, que no son de las entrañas. A lo mejor que tampoco ellos decidieron, porque estos hijos del corazón, esos hijos del deseo, perdón, a lo mejor ni ellos querían. Yo me acuerdo mucho, probablemente nos escuche, tal vez. Me acuerdo cuando una hermana llegó aquí hace años a la iglesia, venía recién desempacadita de California y de la Catedral de Cristal, una mega iglesia de las más lujosas a nivel mundial. Y cuando la invitamos a la iglesia estaba, esto es gloria comparado con ese tiempo.
Y ella me lo testificó un día. Me dice: mano, cuando yo fui a su iglesia la primera vez, yo dije: yo no vuelvo a esa congregación. A lo mejor, gracias. Y a lo mejor muchos aquí dijeron: ese pastor me caía hasta gordo. Porque hay gente que vino y pastor, yo los traté a algunos y así como que muy groseros conmigo. Y yo decía: Señor, pues toca su vida. Son los hijos de los deseos, los hijos de la promesa, los hijos prometidos, los que deseamos algunas veces. Porque para esto déjeme decirle que el deseo de mi esposa, pues como viene una familia de muchos hijos, ella sí deseaba tener muchos hijos. Ella no me lo decía, pero ella quería hijos, y Dios cumple los deseos. Por lo menos no eran los míos, pero los de ella sí. Y ahí tiene a 4, ahí está, mire, atrás, cuidando al Leví, chamaco latoso. Y eso me hizo pensar: ¿qué clase de hijos somos nosotros? Los hijos que llegarán y los que están llegando, que Dios prometió. Y he visto maravillas cuando de repente he dicho: el que es hijo va a volver a casa. Y aquí hay gente que se fue un tiempo, pero volvió. No porque yo sea el gran pastor, de hecho entiendo mucho mis límites. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hay pan, y cuando hay pan en casa tú regresas. ¿Qué clase de hijo eres? Porque a los hijos los marcan. Ezequiel 9:4, déjeme decirle, y esto lo sabe usted, lo he predicado muchas veces: la marca de la bestia es una antítesis, es una copia de lo que Jesús ya hizo, lo que Jehová hace. Ezequiel dice: pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones. Los hijos les preocupa su entorno. Dice que les pone una marca. Dicen los rabinos judíos que la marca es una tau, una de las letras del alfabeto hebreo, la tau. Y esa tau es significativa, no voy a hablar de ello, pero mire, la palabra marca, así es como se escribe en el hebreo. Claro, no vertical sino horizontal y al revés. Pero la palabra marca tiene esas 3 letras. Y yo le he enseñado esto muchas veces. Porque ser hijo de una casa es tener una marca, algo que te distingue, y es la marca del Espíritu Santo sobre tu vida. Pero también es una marca que tiene esta casa, es una unción que Dios puso en esta casa. Y según la palabra marca, está hecha por 3 palabras o por 3 letras hebreas. La primera es la Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y Aleph se junta con la Bau y luego la Tau. Entonces, transliterando lo que yo podía explicarte, y lo hemos hablado, cada año hay una letra en nuestra proclama, porque Dios nos da una letra, una numerología. Y entonces podía explicarte lo que significa la palabra Aleph, podía explicarte, pero me tardaría otra media hora explicándote esto, la palabra Bab y la palabra Tau. Pero nada más quiero decirte que ser hijo significa estar conectado con un principio que te une a alguien, a Dios, pero también te une con gente. Ser hijo de una casa es, ok, a lo mejor llegó el momento, y mira, hay momentos específicos donde Dios te conecta con personas que a lo mejor tú tenías años de conocerla, pero es hasta que Dios te hace, te pone la marca de hijo, que te conecta con Él, y algo sucede en tu vida, te conectan a cumplir propósitos. La marca, el principio que te une hasta un final, una obra terminada. Hay mucha gente que comienza cosas y no las termina, que le falta la marca de hijo. Tres áreas donde se nos pone la marca en el alma. Significa restauración, liberación y edificación. Hay gente que llega a la iglesia con problemas en el alma. ¿Se acuerda cuando llegó a la iglesia, hermano?
pero Dios le dio una sanidad en su alma. Y es un testimonio muy fuerte que le emana. Y yo me acuerdo y se lo testifico en el amor de Cristo. Y eso que yo sé que no va a dañar en su corazón esto, pero yo no la quería bautizar. ¿Se acuerda? ¿Lo notó? ¿Sí? Porque la hermana dijo, yo me quiero bautizar. Y yo dije, ni la adoctriné. Pero ella llegó a los bautizos. Y yo de mala gana casi lo testifico. La bauticé. Y ahí está, para la gloria de Dios. Dios puso una marca en su alma. Sanó, restauró, liberó, edificó su vida. Esa es la marca en el alma. Luego está la marca en el espíritu o en el corazón. Porque después de que Dios sana tu alma, vienes con tu carácter. Y mira, yo digo, Señor, esa marca en el alma, ¿cómo me cuesta? Porque es lidiar con caracteres. Y yo también tengo el mío, y a veces no me gusta lidiar con caracteres. Digo, ay, Padre, ya mándamelos ya convertidos, por favor. Luego me manda unos que digo, Padre, dice una serie, dice, yo no sé qué traumas tuviste de chiquito, dice, para que seas lo que ahora eres. Pero Dios transforma el alma. Porque no puede haber un engendramiento espiritual si primero no hay un engendramiento en el alma. Y los que son hijos aceptan ese trato. Los que no son hijos, ay, no tiene que decir el pastor, así soy, y que se aguanten. Ni mi esposo me dice nada, menos él. Es el engendramiento en el alma, porque después viene el espiritual. Significa estar en unidad, una misma visión, un mismo sentir, una misma misión. Eso la Biblia le llama un solo corazón. Por eso el Espíritu Santo bajaba sobre ellos, porque estaban en una sola mente. La visión de Dios a través de la casa espiritual. Y por último, póngase de pie, por favor. Te marcan en el alma, te marcan en el espíritu, pero también hay una marca en tu mente. Significa que alguien tomó tiempo para instruirte con sabiduría, para que alcances revelación, para que alcances conocimiento y sobre todo para que alcances entendimiento. Y yo creo que como creyentes necesitamos hacernos la pregunta: dejé de ser multitud, dejé de ser congregante, me volví discípulo, pero ahora la pregunta es, ¿soy hijo? Y si soy hijo, la pregunta es, ¿qué clase de hijo soy? Debo saber quién soy. Si usted me pregunta a mí ¿qué hijo soy? Yo soy el primero, soy el primogénito. ¿Qué hijo eres? El primogénito. ¿Qué hija eres? Primogénita. ¿Tú qué hija eres? La primogénita y única. ¿Usted qué hija es? La última, la Benjamín. Porque Benjamín es el último. Cada uno sabemos qué lugar tengo en mi familia. ¿Qué hijo eres en esta casa? ¿Quieres ser hijo? ¿Qué clase de hijo? Tal vez eres hijo engendrado aquí. Aquí naciste, aquí recibiste a Cristo. Gloria a Dios. Tal vez no eres hijo engendrado aquí, pero decidiste ser hijo. O tal vez ni siquiera tú decidiste. Dios te trajo y eres un hijo de la promesa. Porque Dios hace años nos prometió que este lugar se iba a llenar de hijos. Me acuerdo, y eso me lo recordó el Señor. Yo dije, Padre, gracias. Porque yo no quiero ser solo pastor. Quiero entender que somos una familia. Y que como padre tengo una responsabilidad. Oremos esta mañana. Padre, te damos gracias por tu presencia y tu palabra en nuestra vida. Gracias porque el reforzar nuestro compromiso implica identidad.